105. Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este martes 5 de noviembre, año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, entre los temas que tenemos para el día de hoy, donde desde luego empezamos con nuestras expresiones de condolencias por varios fallecimientos, pues está el caso del señor Ambioris Nepomuceno, el feminicida de Paola Languasco, que fue traído al país, el presunto feminicida. Está el caso de el impeachment contra el presidente Trump, y entonces en el plano de la política nuestra, toda la nebulosa sobre una posible candidatura del doctor Leonel Fernández y lo que ha estado ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, empezando con las condolencias, bueno, en primer lugar, al presidente Danilo Medina, a todos sus hermanos, por el fallecimiento del señor Juan Pablo Medina, el padre del presidente Medina, que murió a los 101 años de edad, una vida realmente larga, privilegiada desde el punto de vista, ¿no?, de haber podido alcanzar esa edad, aunque en los últimos tiempos, tal y como destacó en sus palabras ayer el presidente Medina, pues esa calidad de vida prácticamente se había esclisado, porque ya hace un tiempo había perdido la locomoción y había perdido la voz. Entonces, bueno, él batallaba ya en esas condiciones, y eso realmente es motivo de mucho sufrimiento para las personas. Entonces, realmente esa es una realidad a la que todos acudiremos en el momento que nos toque, y entonces lo que uno desearía para uno y para los suyos es justamente una larga existencia, pero una larga existencia con cierta calidad de esa vida. Y en el caso del padre del presidente Medina, pues un ejemplo de lo que es el campesino dominicano, ¿no? Un hombre de trabajo, un hombre de principios, que levantó en base a esos principios esa gran familia, y que tuvo la oportunidad de ver el desarrollo de sus hijos, de sus nietos, de ver sus bisnietos, parte de sus bisnietos, incluso ver a uno de sus hijos convertirse en presidente de la República y en uno de los principales líderes de la República Dominicana. Entonces, desde luego que para un padre portar ese orgullo
Es una presea que cualquiera pues quisiera tener. Y él la hizo sin apartarse medio céntimo del tipo de gente que era. Una gente para nada ostentosa, para nada vanidosa, sino que sabía que las cosas fundamentales de la vida están en el amor a los demás, en la solidaridad. Entonces, nuestras condolencias para todos los Medinas. Y también, entonces, lamentablemente fue un feriado que para muchos fue una oportunidad, como siempre, de vacaciones, pero para otros fue un feriado de cementerios y de funerarias, porque con el propio presidente Medina, el pasado sábado estuvimos en el cementerio Jardín Memorial. Y en el cementerio Jardín Memorial el sábado se despidió a Juan Lizardo, el hermano menor de Cristina, de Simón Lizardo y de Elizabeth. Es decir, uno de los 4 hermanos Lizardo que falleció el pasado viernes, Juan Lizardo, y fue sepultado el sábado en la mañana en el Jardín Memorial en la Jacobo Masluta. Entonces ahí, como dije, estaba el presidente Danilo Medina. Reiterar tanto a la senadora Cristina Lizardo como a Simón, a su hermana Elizabeth, a sus padres, pues toda nuestra solidaridad, todas nuestras condolencias, porque ese golpe totalmente inesperado para ellos ha sido realmente muy, muy fuerte. Y lamentamos mucho, como sé que todo el país ha lamentado esta partida de Juan Lizardo, que también era un activista, un dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, y antes del fallecimiento de Juan Lizardo y el fallecimiento del padre del presidente, se había producido el fallecimiento de don Mario Lama, que es una representación importantísima de la vida comercial y empresarial de la República Dominicana, es decir, un gran emprendedor, un gran sembrador, un hombre de familia, don Mario Lama, que son de estas personas pues ligadas a la vida de un país, de manera tal que nunca se piensa en su desaparición, física, porque realmente eso es lo que se produce, porque lo que dejan sembrado ahí permanece siempre. De manera que también nuestras condolencias para todos los hermanos Lama, todos los hijos de don Mario, para todos sus empleados, que han de ser sobre los 3,000, casi cerca de 4,000 a nivel nacional. Así que nuestras condolencias, nuestra solidaridad. Entonces, bueno, señores, vamos con otros temas. Muy importante que se haya logrado por fin traer al país Ambiori Nepomuceno Rodríguez. Él está acusado de la muerte de Paola Languasco
una joven licenciada en Derecho de Puerto Plata, que fue citada por él a un encuentro en Santiago de los Caballeros y que unos días después su cadáver apareció en una alcantarilla. Entonces este señor después se investigó que tenía una especie de prisión en la vivienda que usaba en Santiago de los Caballeros y que ahí hacía sus cosas. Entonces, este hecho ocurrió en el año 2015. Fue que se produjo la muerte de Paola Languasco. La familia de Paola Languasco siempre señaló hacia el señor Nepomuceno Rodríguez, que evadió la justicia en una acción que tiene que tener sus consecuencias, pero el señor evadió la justicia, salió del país, luego se dificultó su extradición desde España porque él estaba cumpliendo condena en España por un asunto de narcotráfico. Pero en definitiva, aquí está para ser juzgado por el asesinato de Paola Languasco. Muy importante porque se había producido en el país hace poco tiempo un hecho similar, es decir, que con el caso del señor Ambioris Nepomuceno, son dos los extranjeros acusados de crímenes en la República Dominicana que han logrado ser traídos al país para responder por los hechos que se le imputan. En el primer caso que ocurrió harán 2 semanas fue el caso de el chino Guo Xianlian Situ, apodado Fran, que está acusado de la muerte de 2 prestamistas en Gascue. 2 señores con los que este señor tenía deudas pues generadas en los casinos, en juegos de casino, por préstamos recibidos para juegos de casino. Este señor invitó a estas personas para hacerle el pago correspondiente, y estas personas fueron asesinadas y sepultadas en el área de parqueo de un edificio que él tenía en construcción en Gascue. Entonces ese caso ocurrió en el año 2016 y el de Paola Languasco ocurrió en el año 2015. Y ambos casos figuraban como casos sin solución, como casos no resueltos, como casos en los que las flexibilidades que hay en áreas de la justicia y la corrupción habían impedido que se hiciera justicia. Entonces, revertir esto yo creo que es sumamente importante. Quiero entonces saludar este hecho y asociarlo, como lo he hecho, con el otro caso, porque son 2 casos importantes que la perseverancia, la insistencia de nuestras autoridades han logrado que esos individuos sean traídos al país. Uno viene desde España, el otro fue apresado en Colorado, en los Estados Unidos, y ya está en el país y está en el proceso judicial que le corresponde por estas situaciones a las que él está en la obligación de hacer el frente. Señores, por otra parte, el pasado jueves, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se aprobó
pues el enjuiciamiento político al presidente Donald Trump. Lo que pues en Estados Unidos se conoce como el impeachment. Y el impeachment pues tiene varias aristas. En primer lugar, observamos la votación en la Cámara de Representantes. 231 votos versus 196 votos. ¿Qué pudiéramos ver ahí? Bueno, que hubo un apoyo de la Cámara de Representantes al impeachment, que por lo tanto ya ese mecanismo pues ha sido activado y que la suerte del presidente Trump en ese sentido se asemeja a la de los únicos presidentes que contra lo que se ha activado un impeachment en los Estados Unidos. El caso del presidente Richard Nixon, que sin embargo renunció antes de que se materializara. El caso del presidente Andrew Johnson y el caso del presidente Bill Clinton. Son los únicos casos de impeachment. Ahora el caso de Trump. Los cuatro tienen una particularidad y es que no se ha consumado aún la destitución de un presidente de Estados Unidos por esa vía. No se ha consumado porque en el caso ni de Bill Clinton ni de Andrew Johnson, pues terminó consumándose la destitución porque no se consiguieron los votos en el Senado para lograrlo. Entonces, si bien es cierto que puede hablarse de una derrota en principio del presidente Trump, porque el hecho que la Cámara de Representantes aprobara el impeachment es una derrota, en esa derrota hay signos de vitalidad importante para el presidente Trump. Y es que no apareció en la Cámara de Diputados medio voto republicano para apoyar el impeachment. Es decir, que con ese hecho, pues un caso de connotación internacional queda convertido en un caso de política doméstica, del enfrentamiento de la política doméstica. Y en ese escenario hay ventajas para el presidente Trump. Es decir, en Estados Unidos no se está discutiendo en estos momentos, dada la característica que tomó la votación en la Cámara de Representantes, si se enjuicia al presidente de ese país por las presuntas violaciones que ha cometido, sino si los demócratas logran destituirlo frente a la oposición republicana, que ya eso es otra cosa. Entonces, desde ese punto de vista, ahí hay escasa posibilidad porque si no aparecieron votos en la Cámara de Representantes para apoyar el impeachment, votos republicanos, la probabilidad de que eso ocurra en el Senado es mucho menor, pero además, aunque aparecieran, es casi imposible que completen las 2/3 partes que son necesarias para eso. Lo otro que yo no entiendo es políticamente lo que representa para los demócratas poner en la palestra una investigación, un caso que, si bien es cierto que daña al presidente Trump, también daña al principal candidato demócrata. Es decir, ellos escogieron un tema que es tan dañino para Trump porque le puede ocasionar la destitución como para su candidato presidencial con mayores posibilidades, que es el ex vicepresidente Joe Biden. ¿Por qué razón hay un impeachment contra Trump y qué es lo que activó esta llamada de Trump y el presidente ucraniano? El hecho de que Trump
quería saber hasta dónde había metido Joe Biden sus manos en la destitución de un fiscal ucraniano. Estamos hablando de obstrucción de justicia por parte de Joe Biden. En la destitución de un fiscal ucraniano que estaba investigando una compañía que había colocado en su directorio a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, siendo Joe Biden vicepresidente de los Estados Unidos, con un sueldo mensual de $50,000. Esa compañía lo había colocado en un momento en que su padre tenía una influencia determinante en todo lo que ocurría en las relaciones políticas y comerciales entre Ucrania y los Estados Unidos. De manera que, en el caso de Joe Biden, estamos hablando de tráfico de influencia y estamos hablando de obstrucción de justicia. Entonces yo no entiendo cómo una campaña puede decir, mire, nosotros queremos quitarle un ojo al presidente, al candidato republicano, porque estaba en esto, pero al nosotros denunciar o querer priorizar y colocar ante la opinión pública el crimen del candidato republicano, estamos también poniendo en la palestra los crímenes del candidato demócrata. Entonces, en el peor de los casos, Estados Unidos y estos dos partidos se quedarían sin sus dos principales candidatos, porque no es verdad que tiene Joe Biden la posibilidad de salir ileso de esta cuestión. Es decir, escogieron el peor tema. Tal vez el tema de la trama rusa era un tema en lo que los demócratas eran solamente víctimas, pero ahora ellos escogieron un tema donde ellos son víctimas, pero también son transgresores. Y entonces ya eso tiene otra connotación. Desde el punto de vista nuestro, dominicano, lo más preocupante es que después de esto, sin que se vaya a producir la destitución del presidente Trump, que eso no tiene posibilidad de que se produzca en estos momentos, lo que sí tiene que preocuparnos a nosotros es que esto rompe la gobernabilidad en Estados Unidos. No hay la posibilidad de que ese país impulse en lo adelante ningún proyecto importante que requiera consenso bipartidista. Entonces, eso frente a temas muy importantes de varios tratados de libre comercio y una serie de cosas, puede enviar hacia bolsa de valores mensajes negativos que se reflejen en la potencialidad económica de la economía estadounidense y que de paso tengan sus consecuencias en otras áreas. Eso es lo que tiene que ver con el tema de el impeachment que está en curso, que se ha activado en los Estados Unidos. Pero bueno, nosotros aquí tenemos nuestras particulares situaciones y en esas particulares situaciones está ahora la que es la discusión política inmediata, que son la de las posibilidades de que el doctor Leonel Fernández, presidente de un partido que se llama Fuerza del Pueblo, pues pueda ser candidato presidencial después de haber perdido las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ocurrió un acontecimiento que algunos lo han presentado como un adelanto del PLD. Es decir, ¿qué han estado diciendo? Que el PLD se adelantó para tratar de impedir la inscripción de la candidatura del doctor Leonel Fernández. En honor a la verdad, el PLD no se ha adelantado, porque el PLD pues está respondiendo a un recurso que está en el Tribunal Constitucional. Y ese recurso fue introducido por un señor que se llama Santo Hilario Sedano,
Este señor alega haber perdido una candidatura a diputado y él entonces, como perdió la candidatura a diputado, está pidiendo la derogación de los artículos de la ley de partido y de régimen electoral que impiden que un candidato que haya participado en una convención pueda ser postulado por otro. Entonces, esto es supuestamente, digo yo, el señor Hilario Santos el que introdujo ese recurso. Detrás de ese recurso, bien pudiera estar, o bien pudieran estar los que están interesados en que Leonel Fernández sea candidato. Es decir, que ese bien pudo ser un recurso que va por el interés de que Leonel Fernández sea candidato. Esto es sencillamente ya especulativo porque yo no tengo constancia de que este señor Santos esté actuando en nombre de Leonel Fernández. Lo que resulta es, digamos, llama la atención su iniciativa. Pero lo objetivo es que no es el PLD. No es el PLD que llevó esta iniciativa, no. El PLD está respondiendo a la iniciativa de este señor que está buscando que se declaren contrario a la Constitución y a las leyes esos artículos. ¿Y para qué ese señor está buscando eso? Evidentemente para que Leonel Fernández pueda ser candidato. Entonces el PLD ha respondido y entonces se ha presentado como interviniente voluntario, y como interviniente voluntario el PLD está planteando que esos artículos, que son el artículo 49 de la ley de partidos, que es la 33-18, se declare conforme a la Constitución. Y por otra parte, el artículo 134 de la ley orgánica del régimen electoral, aquel artículo que establece de manera categórica que aquellas personas que han sido nominadas para ser candidatos, pues no pueden, por un partido no pueden participar por otro partido en el mismo proceso. Por más vuelta que se busque, las personas que son nominadas para ser candidatos son los precandidatos. La nominación para ser candidato no es otra cosa que las personas que se escogen para competir por una precandidatura. Y entonces eso está claramente pautado en lo que tiene que ver con el tema del transfugismo. Entonces en eso, primero, dejar claro que no es verdad que que el PLD se adelantó y que fue adelante. No. El PLD respondió a algo que ya estaba en el Tribunal Constitucional. Algo que se está buscando en el Tribunal Constitucional, que bien pudiera estarse buscando en nombre de los que tienen el principal interés, porque el que tiene el principal interés en que eso se derogue en la República Dominicana es Leonel Fernández. Entonces, eso con relación a este recurso del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, además del tema jurídico, además del tema jurídico, constitucional, que es muy difícil que pueda evadirse, porque aparte de lo que establecen tanto la ley de partido como la ley orgánica, el reglamento de la Junta Central Electoral para los partidos que no hicieron primarias establece claramente en su artículo 10 que esos partidos no pueden seleccionar candidatos que hayan competido en las primarias de otros partidos. Eso lo establece la Junta de manera categórica. Es decir, que cada vez que uno de estos partidos hizo una proclamación de un candidato que ya había competido en las primarias de otro partido, está violando abiertamente el artículo 10 del reglamento que la Junta Central Electoral elaboró para esas convenciones. Entonces, desde el punto de vista jurídico, legal, es muy difícil
lo de la aceptación de una candidatura del doctor Leonel Fernández. Lo que está por discutirse, lo que tiene que discutirse es la parte ya política, que este no es solo un tema jurídico, este también es un tema político. Y la política en el sentido de qué resulta más conveniente para todos los que están en este proceso. ¿Qué resulta más conveniente? Franklin Almeida está advirtiendo que el impedimento de la participación de Leonel Fernández sería equivalente a decretar el triunfo de Luis Abinader. ¿Por qué? Porque no pudiendo participar como candidato Leonel Fernández, entonces él se decantaría por apoyar a Luis Abinader. Bueno, eso si lo vemos como una simple suma matemática, puede verse como algo que define en favor de un candidato en una primera vuelta, pero la política no es sencillamente suma matemática. Hay que ver lo que representa eso para Leonel y la base con la que él pues surge para hacer política en esta coyuntura. Ver cómo asimila eso y cómo eso termina pues sacándolo de raíz del PLD. Porque una cosa es que una gente esté fuera de un partido que ya no pertenezca a ese partido, como es el caso de Leonel, y otra cosa es que en ese partido exista o no en segmento sentimientos favorables a esa persona. Entonces, lo que sería ese sentimiento terminaría de extirparse y su base política se reduciría a una mínima expresión. A una mínima expresión. Pero eso es sencillamente una lectura. Hay otras lecturas de estos acontecimientos. En eso nos vamos a pasar varios días. Nos vamos a pasar varios días porque la nebulosa del momento es eso. Hasta que ese tema no quede categóricamente definido, pues no tenemos muy claro cuál es el cuadro político inmediato. Ya empiezan algunas encuestas, pero todavía es muy temprano. Todavía es muy temprano para poder establecer cuál es la situación política en términos reales, porque hay que esperar que todos estos acontecimientos que se han presentado realmente se asienten para poderlos medir con mayor objetividad. Cambio y fuera.